que se aperturen los canales de calcio. Entonces el calcio va a ingresar y hace que estas vesículas de transferencia vayan hacia la parte terminal, desde el terminal presináptico, y pueda vertir el neurotransmisor al espacio sináptico o hendidura sináptica. Entonces este neurotransmisor, como vemos aquí, va a ir hacia el terminal posináptico o neurona posináptica, para que no se confunda, ¿ya? Entonces, ¿qué va a producir? Va a actuar sobre estos receptores ionotrópicos o receptores metabotrópicos. ¿Qué son? Son proteínas receptoras, son proteínas de membrana. Entonces, ¿qué característica tiene? Que tiene un componente vinculante y un componente intracelular. El componente vinculante se encuentra en contacto con la hendidura sináptica y el intracelular se encuentra en contacto con el interior de la célula. Entonces hay activación de los receptores, la activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos. Entonces, cuando es estimulado por estos neurotransmisores, entonces se van a abrir los canales iónicos. Entonces hay activación directa de los canales iónicos. Y como dijimos ayer, ¿qué electrolitos van a estar involucrados aquí? Sodio, potasio, calcio. Los nombres, pero después ni hablo del calcio. Pero los principales, el sodio y el potasio. Eso me hacía referencia ya de Leana, que sí, el calcio, sí, pero esto es, no lo nombro, pero está. Y el cloro también. ¿Ya? En cambio, estos metabotrópicos, estos actúan mediante segundo mensajero, o sea, actúan de manera diferente. ¿Ya? Entonces, estos metabotrópicos a veces actúan por segundo mensajero. ¿Cuál sería el segundo mensajero? La proteína G. Entonces, si solo hablo de los canales iónicos, hay dos tipos de canales iónicos. Uno son los catiónicos. En los catiónicos, ¿qué va a pasar? Sodio, potasio, calcio. ¿Ya? En cambio, en los canales aniónicos, el cloro. Catiónicos, ¿por qué? Porque tienen carga positiva. Y aniónicos, porque tienen carga negativa. Entonces, ¿qué características tienen los canales catiónicos? Que tienen cargas negativas, o sea, están cargados, son electronegativos. ¿Por qué son electronegativos? Para atraer a los cationes. ¿Y qué pasaría con el cloro? Lo repele, eso es. Y en cambio, en los canales aniónicos, o sea, tiene cargas en sus paredes, este canal proteico. ¿Por qué no pasa el sodio? Por el tamaño. Solo pasaría el cloro. Esa es la explicación que da. Entonces, esto era en cuanto a la terminal postsináptica. Entonces, estos canales catiónicos, cuando son estimulados por los neurotransmisores y pasa el sodio y produce despolarización, estamos hablando de transmisiones excitatorias. En cambio, si estos canales aniónicos son estimulados y abren para que ingrese el cloro, va a ingresar más cargas negativas, el interior se va a hacer negativo, o sea, se hiperpolariza. Estamos hablando de transmisiones inhibitorias. Entonces, este es pregunta de examen. El cloro que produce una transmisión inhibitoria. Y si hablamos de segundos mensajeros, entonces este receptor de membrana, ¿qué sería? ¿Ionotrópico o metabotrópico? Si hablamos del segundo mensajero, metabotrópico, es un receptor metabotrópico. Entonces, aquí que tengo una proteína G que es inactiva. Dice,
O sea, los cambios de excitación o inhibición neuronal postsináptica son prolongados. O sea, cuando actúan los segundos mensajeros, ¿ya?, los cambios que va a producir, ya sean excitatorios o inhibitorios, son prolongados. En cambio, cuando se activan los canales iónicos que vimos anteriormente, ya sean los catiónicos o aniónicos, los cambios excitatorios o inhibitorios son rápidos. En cambio, estos son prolongados. Entonces, fíjense aquí, tengo mi proteína G inactiva. ¿Qué características tiene? Que tiene una porción alfa, una beta y una gamma. Y está unido a un GTP, que es el difosfo de guanosina, o difosfato de guanosina. Ya. Entonces, aquí, cuando llega un neurotransmisor a este receptor metabotrópico y se activa, hace que la proteína G, podemos decir, se disocie, se separe de sus porciones, y esta porción alfa se une al receptor metabotrópico, como vemos aquí. Entonces, y aparte, se le une un GTP, que es el trifosfato de guanosina. Entonces, como está así, es una proteína G activa y va a cumplir varias funciones. Entre estas tenemos aperturas de canales iónicos específicos. ¿Qué haría? Apertura los canales de potasio. Enzimas de membrana. Activa enzimas de membrana. Cuando se activan estas enzimas de membrana, hace que el ATP se transforme en AMP cíclico y el GTP en GMP cíclico. ¿Qué está haciendo? Generando energía. ¿Qué más? Activación de enzimas intracelulares y activación de transcripción genética. O sea, que va a haber síntesis de proteínas. Entonces, cuando cumple todas estas funciones, ¿qué pasa luego? Se va a hidrolizar. Se hidroliza. Entonces, se va a separar esta porción alfa de este receptor metabotrópico del GTP y nuevamente se une a su porción beta, gamma y al GDP, quedando nuevamente una proteína G inactivada. ¿Ya? Entonces, esto es en resumen lo que se produce por segundos mensajeros. Entonces, ¿qué neurotransmisores actuarían aquí con segundos mensajeros? Ya vamos a ver, sobre todo los que son neuropéptidos. ¿Cuáles son los neuropéptidos? Los neurotransmisores del hipotálamo y de la hipófisis, principalmente, son hormonas. Entonces, como ya sabemos, tenemos receptores excitatorios y inhibitorios. Y dice que cuando están funcionando los excitatorios, los inhibitorios no están funcionando. Y viceversa. Si estos receptores inhibitorios están siendo estimulados, no van a estar trabajando estos excitatorios en la terminal postsináptica. Ya igual vamos a explicar qué pasa aquí. Entonces, receptores excitatorios inhibitorios en la membrana postsináptica. Entonces, ¿qué es cuando hay un neurotransmisor que llega, por ejemplo, a los receptores catiónicos, como es el sodio? ¿Qué va a producir? Apertura de los canales de sodio. O sea, el sodio, que es positivo, ingresa dentro de la terminal postsináptica y hace que el interior de esta terminal postsináptica se haga más positivo. ¿Sí me lo apunto, por favor? ¿Qué más pasa en la excitación, aparte de aperturar los canales de sodio? Inhibición de los canales de cloro y de los canales de potasio. Entonces, al producirse esta inhibición, están cerrados los canales de cloro, no va a ingreso de sodio. Y también están cerrados los canales de potasio. O sea, el potasio no va a ir del interior al exterior de la neurona. O sea, no hay escape de potasio. ¿Qué pasa? Cambios en el metabolismo interno. ¿Qué producen estos cambios en el metabolismo interno? O sea, cambia el metabolismo del interior de la célula y va a hacer que los canales de sodio se mantengan abiertos y los canales de cloro cerrados, igualmente los canales de potasio. Entonces, estos son los cambios que se producen en el
metabolismo interno en la célula. En cambio, cuando existe inhibición, o sea, los canales aniónicos son estimulados, entonces va a producir apertura de los canales de cloro, o sea, el cloro va a ingresar dentro de esta terminal postsináptica, por lo tanto, el interior de esta neurona se va a hacer más negativo, se hiperpolariza. ¿Qué más? Apertura de los canales de potasio. El potasio va a comenzar a escapar fuera de la célula. Como saben, el potasio tiene mayor concentración intracelular, por lo tanto, al aperturarse, va a comenzar a escapar potasio. Entonces, al haber fuga de cargas positivas, el interior de la célula se hace más negativo. Y también activación de enzimas receptoras. Entonces, ¿qué van a hacer esta activación de enzimas receptoras? Va a hacer que no se produzcan estos cambios en el metabolismo interno. ¿Para qué? Para que no se abran los canales de sodio y que se mantengan aperturados los canales de cloro y los canales de potasio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando hay excitación o hay inhibición. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro? Exacto. Cuando se cambia el metabolismo interno, hace que se mantengan cerrados los canales de cloro y los de potasio. ¿Para qué? Para que se mantenga la excitación. Y los canales de sodio abiertos. ¿En qué momento se cierran los canales de sodio? Cuando hay inhibición. ¿También podríamos considerarlo entonces? ¿Perdón? ¿Podríamos considerarlo como otra de las acciones entonces? ¿Como otra qué? Como otra acción que ocurre en la inhibición. Sí. Cuando hay activación de las enzimas receptores. Ah, ya son las que desactivan los canales de Claro, sodio. para que se mantenga la inhibición. Hace que los canales de sodio estén cerrados y los de potasio y cloro abiertos. Esto es la inhibición. ¿Ya? O sea, ¿de qué estamos hablando de aquí? De hiperpolarización. O sea, el potencial de reposo es menos 65. O sea, va a estar más o menos menos 70, más negativo. No va a haber potencial de acción, la célula está inhibida. No va a haber estimulación. Ahora, este cuadro está en su libro, no se preocupen, revísenlo. Esto es de la 14ª edición, o sea, los neurotransmisores. ¿Ya? Tenemos varios tipos. Por ejemplo, tengo los de acción rápida y molécula pequeña. Estos sobre todo actúan en los receptores iónicos, o sea, en los catiónicos y en los aniónicos. ¿Qué tenemos aquí? La clase 1 es la acetilcolina, que ya hemos estudiado en la fisiología neuromuscular, o sea, en la contracción muscular. Entonces, igual tenemos las aminas, ¿ya? Donde tengo noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina. ¿Ya? Entonces, estas van a tener ya sea funciones excitatorias o inhibitorias, ya vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, estas, sobre todo la noradrenalina, adrenalina y dopamina, han sido sintetizadas y son muy utilizadas por nosotros, sobre todo los médicos de terapia intensiva. Porque como ustedes saben, actúan sobre todo la noradrenalina y adrenalina a nivel del corazón. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el corazón? ¿A qué nivel actúan? ¿En qué receptores? Es un visto en el examen de la anterior competencia. Héctor, valide eso. La adrenalina no la adrenalina, ¿te produce bradicardia o taquicardia? Taquicardia. ¿En qué receptor actuaría? Esto es básico. O sea que, si ustedes no aprenden esto ahora, ya cuando estén internado, se van a confundir bastante.
siempre la adrenalina y no la adrenalina me va a producir taquicardia. ¿Pero qué receptores? Eso tienen que saber. ¿Por qué está produciendo? Eso es difícil saber. ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Ah? En los receptores beta 1. Entonces actúa a nivel del nódulo sinusal. ¿Y por qué me sube la presión arterial? ¿O me produce hipotensión? Javier, ¿te acuerdas? Por vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? ¿En qué vasos? ¿Periféricos, tal vez? No. No. Alveolar, no. Alveolar. A nivel de las arteriolas, porque tienen músculo liso. ¿Qué receptores hay ahí? Alfa. ¿Ah? Receptores alfa. Entonces, miren, todo esto vamos avanzando y vamos viendo el porqué. ¿Ya? Entonces, también tengo a los clase 3, que son aminoácidos, o sea, formados por proteínas, como es el ácido gamma aminobutírico, el GABA, glicina, glutamato, aspartato. Por ejemplo, este GABA es 100% inhibitorio. Entonces, este GABA, o sea, en este GABA van a actuar, por ejemplo, todos los anestésicos, como ser las benzodiazepinas, alprazolam, midazolam. Entonces van a producir una inhibición de las neuronas. Es por eso, al producir una inhibición a nivel de las neuronas del sistema nervioso central, nos produce un proceso de hipnosis. El paciente se llega a dormir. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de este GABA. Estimulan, los anestésicos estimulan al GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. En cambio, el glutamato, por ejemplo, es excitatorio. Y por último tenemos este clase 4, que solo está en la 14ª edición, en las otras no está, es el óxido nítrico. Y este otro lado tengo los neuropéptidos y transmisores de acción lenta y factores de crecimiento. Sobre todo estos actúan a nivel de los receptores metabotrópicos, o sea, a partir de un segundo mensajero. Y tenemos aquí varias hormonas liberadoras del hipotálamo, ya sabemos, ¿no? Tirotropina, luteinizante, la somatostatina, que inhibe la hormona de crecimiento, péptidos hipoficiales, adenocorticotropa, beta-endorfinas, estimulantes de los melanocitos alfa, prolactina, luteinizante, tirotropina, etcétera, hormona de crecimiento. Sobre todo esto se produce a nivel de la adenohipófisis. Y la vasopresina y la oxitocina se producen a nivel de la neurohipófisis. Esto es un repaso del que han visto ya el año pasado en histología, ¿no? Y lo vamos a volver a ver cuando veamos la parte de endocrinología. 46. Ajá, y Profesor, una consulta, yo estoy viendo acá y en la clase 4 de los rápidos también aumenta ATP, ácido araquidónico. Ajá, sí, ese está también. Y el monóxido de carbono. Sí, pero si lo lees todo, ya, no habla mucho. Dicen que está en proceso de investigación todavía, que no se conoce, porque dicen que no producen algunos ni excitación ni inhibición. Entonces, dice que está todavía en proceso de investigación, pero aquí solo lo estamos nombrando, ¿ya? O sea, tengo una tabla después, donde lo voy a mostrar, ¿ya? Cuáles son excitatorios y cuáles son inhibitorios, ¿ya? Pero esto es solo para que se entere. Esto lo van, creo que lleva neurología de quinto o cuarto año. Sí. Ahí lo van a ver. Ustedes entiendan lo que es sinapsis excitatoria e inhibitoria y cómo se produce, bárbaro. Porque en neurología directamente el profesor que les toque, el docente, le va a dar específicamente las funciones de cada neurotransmisor y dónde actúa, dónde se produce, qué necesita, cómo se estimula, todas esas cosas. Y muchas de estas cosas todavía siguen en investigación, no es que todo se sabe. Por eso el sistema nervioso es lo más complejo que hay. Entonces luego tenemos los péptidos de acción sobre el intestino y el encéfalo. Leucina, metionina, sustancia P, gastrina, colecistocinina, etc.
Igualmente, todo lo que se produce por insulina, glucagón, también están en estos péptidos que actúan sobre el intestino del encéfalo. Y procedentes de los tejidos, angiotensina 1, radicinina, péptidos del sueño, calcitonina y la carnosina. Entonces, toda esta tabla está en su libro. Entonces, ahora, aquí habla sobre todo sobre los de estas neurotransmisores de acción rápida y de molécula pequeña. Entonces, ¿dónde se producen? Es muy diferente a los neuropéptidos. Estos neurotransmisores de molécula pequeña y de acción rápida se producen a nivel de la terminal presináptica del axón, ¿ya? En la terminal presináptica. Entonces, como sabemos, necesitamos de las mitocondrias que produzcan energía y produzcan los neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores, por transporte activo, van a ingresar dentro de estas vesículas de transferencia o vesículas sinápticas. Entonces, entran al interior y ahí se depositan hasta que llegue un potencial de acción y las libere al espacio o hendidura sináptica. Entonces, esto es bien claro. ¿Dónde se produce? En la terminal presináptica. Entonces, aquí tengo un ejemplo claro, lo que es la acetilcolina, de cómo se produce la acetilcolina. Entonces, necesitan de la acetilcoenzima A y de la colina. Entonces, gracias a la acetiltransferasa de colina, estas dos se unen y forman la acetilcolina. Y por transporte activo se va a ir a depositar dentro de una vesícula de transferencia. Entonces, cuando llega a un potencial de acción, produce la despolarización, ingresa el sodio, se aperturan los canales de calcio y esta vesícula de transferencia tiene su punto de unión aquí en la parte terminal. Entonces se libera la acetilcolina y esta va a ir a actuar a su receptor de membrana de la neurona postsináptica. Entonces va a producir su acción. Luego esta acetilcolina, como vemos aquí, mediante la colinesterasa se va a desdoblar en acetato y colina. Y esta colina, nuevamente, por canales específicos, va a volver a ingresar dentro de esta terminal presináptica para ser reutilizada. Entonces, es una cadena que está pasando aquí con la acetilcolina, lo que explica. Entonces, tengo esta tabla, característica importante de los transmisores de molécula pequeña. Entonces, como vemos aquí tengo la acetilcolina y los lugares donde se produce. Seguramente ustedes ya han estudiado el año pasado esto en histo o en anato. Células terminales de la corteza, neuronas pertenecientes a las neuronas basales, en el músculo esquelético, en las neuronas ganglionares del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico, las postganglionares y el sistema nervioso simpático. Entonces, como vemos, la acetilcolina tiene acción excitatoria. ¿Ya? En el sistema nervioso periférico, aparte de igual, inhibitoria. La noradrenalina, igualmente, es excitatoria y puede ser también inhibitoria. La dopamina, que se produce en la sustancia negra, en las neuronas, igual, esta dopamina es inhibitoria. La glicina, igual es inhibitoria, igual que el GABA. Entonces, como sabemos, el GABA es 100% inhibitorio. Si decimos que es inhibitorio, ¿qué canales está aperturando? Los canales de cloro y los de potasio. Y si decimos que es excitatoria, está aperturando los canales de sodio. Es lo que tienen que entender ustedes ahora en este momento. Y igualmente tengo el glutamato, que digo el glutamato es excitatorio, la serotonina es inhibitoria.
Y lo que me decías, Valeria, el óxido nítrico, ¿qué más había? ATP. Eso, bueno, esto solo está en el libro, en la cuarta edición, en la 14ª. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Que los terminales nerviosos de las regiones encefálicas son los responsables, digamos, de conseguir este óxido nitroso. ¿Ya? Óxido nítrico, perdón. Y no está formando con alteración y almacenado en vesículos, o sea, no se almacena en vesículos, ¿sí? Y no suele alterar mucho el potencial de membrana. O sea, esto sigue en estudio, y bueno, todavía no se conoce bien, está ahí. No sé, seguramente en la 15ª edición ya va a salir qué estudio se tiene sobre el óxido nítrico. Ahora, si habla de la síntesis de los neuropéptidos, aquí es muy diferente. ¿Ya? ¿Dónde dijimos que se producen los neurotransmisores de molécula pequeña, de acción rápida? En la terminal presináptica, o sea, aquí. A ver. En cambio, estos neuropéptidos, como son las hormonas que se producen a nivel del hipófisis y hipotálamo, se producen a nivel del cuerpo o soma de la neurona. Entonces, aquí tiene que haber una síntesis de proteínas por los ribosomas. Entonces, estos ribosomas están conectados al retículo endoplasmático rugoso, donde se va a producir una reacción enzimática que los fragmenta en más pequeños, los hace más pequeños. Y luego los introduce en neuropéptidos en minúsculas vesículas transmisoras. Y todo esto se da a nivel del aparato de Golgi, o sea que los empaqueta. Y luego, estos neuropéptidos son transportados a nivel del axón, como el año pasado vieron en histología. A nivel de este axón se forman como rieles, ¿no? Es que están formados por proteínas. Y estas rieles son las encargadas de transportar estas vesículas transmisoras con los neuropéptidos hasta la terminal presináptica para que produzcan su función a este nivel. ¿Ya? Entonces, es muy diferente, ¿no? Se producen los neuropéptidos a los neurotransmisores de molécula pequeña. Los de molécula pequeña en la terminal presináptica y los neuropéptidos a nivel de soma neuronal. En resumen. Y tengo esto. Esa parte solo está en la 14ª edición. Dice: los transmisores de neuropéptido y molécula pequeña pueden coexistir en la misma neurona. O sea, la misma neurona puede tener neuropéptidos y puede tener neurotransmisores de molécula pequeña. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con colocación y coliberados? Quiere decir que neurona presináptica o terminal presináptica, sus vesículas transmisoras pueden tener neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos, ¿ya? A la misma vez. O tener solo molécula pequeña y tener neuropéptidos. Entonces, cuando llega un potencial de reacción y ésta se despolariza y libera los neurotransmisores, son liberados los dos al mismo tiempo, tanto los neuropéptidos como los moléculas pequeñas. ¿Por qué? Porque coexisten en una misma vesícula transmisora. En cambio, existen igual terminales presinápticas que sus vesículas tienen o molécula pequeña o tienen neuropéptidos, no están unidos como aquí. Entonces, cuando llega un potencial de acción y lo despolariza, entonces va a vertir su contenido a la hendidura sináptica y dice que un potencial de acción puede liberar neurotransmisores de molécula pequeña, y llega otro potencial mucho más alto y libera neuropéptidos. A esto llamo cotransmisión. Entonces aquí no están mezclados, o sea, un neurotransmisor, una vesícula de transmisora puede tener neuropéptido o puede tener molécula pequeña. En cambio aquí, a lo que yo llamo cotransmisión con segregación espacial, entonces aquí tengo una terminal presináptica y aquí tengo otra terminal presináptica.
Y estas dos terminales presinápticas están unidas a un solo soma. O sea que esta neurona tiene dos axones. Entonces cuando llega el potencial de acción, entonces este potencial de acción llega aquí, a esta terminal presináptica A, y el otro potencial de acción llega a esta terminal presináptica B. Entonces se va a producir una liberación de aquí de las moléculas pequeñas de acción rápida y aquí de los neuropéptidos. Esto se llama cotransmisión con segregación espacial. ¿Ya? Entonces, sobre todo, ¿en qué se da esto? Sobre todo en la serotonina y el glutamato, es lo que refiere Gaita. Y esta, sí, este es un resumen de todo lo que he hablado, esta tablita. Miren, tengo entonces neurotransmisores y sus características, tengo los de molécula pequeña y los neuropéptidos. ¿Qué neurotransmisores? Los de molécula pequeña, lo que he nombrado: acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA y lisina. Todos son molécula pequeña. Aquí también está la adrenalina. Neuropéptidos, hormonas de liberación hipoficiaria y péptidos hipoficiarios principalmente. Entonces, como sabemos, todo lo que libera el hipotálamo y la hipófisis. Lugar de síntesis, como dijimos, terminal presináptica. ¿Ya? En cambio, los neuropéptidos se liberan en el soma. Vesículas transmisoras, estas son reutilizables, en cambio de los neuropéptidos no son reutilizables. Velocidad de acción, rápido, milisegundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque actúa sobre los receptores iónicos. En cambio, su velocidad de acción de los neuropéptidos es lento. ¿Por qué? Porque será lento. ¿Dónde actuaría el coro? Porque es más lento. ¿Dónde estarían actuando? Actúa mediante el sistema de segundos mensajeros, por eso su acción es más prolongada. Cantidad de neurotransmisión formado, o sea, la cantidad es mucho menor en los neuropéptidos en comparación con las de molécula pequeña. Es mucho menor la cantidad que se forma, pero el potencial de acción es 1000 veces mayor en los neuropéptidos. Son mucho más potentes. Y su mantenimiento de efecto, aquí nada duradero, es rápido. En cambio, de los neuropéptidos es duradero. ¿Ya? Entonces, esta tablita resume todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Por qué quedaremos? Si en esta parte se van a confundir. Vamos a hablar mañana sobre potenciales de acción. ¿Ya? Es lo que vimos en la primera parte, la primera competencia, todos los potenciales de acción. Entonces, aquí vamos a volver a hablar de los iones y del potencial de NERS. ¿Qué tiene que ver el potencial de NERS que vimos igual en la primera competencia? Porque ahí es equilibrio. ¿Ya? Entonces, quedaremos aquí. Voy a llamar lista.